Parte 3, bienaventurados los perseguidos. Ya después vamos a estar viendo, ¿cierto?, la sal de la tierra, la luz del mundo, lo que continúa a las bienaventuranzas. Porque cuando habla, ¿cierto?, el Mateo 5, cuando termina, ¿cierto?, en el verso 12, que es el que estamos viendo nosotros, después continúa y dice, habla de la sal de la tierra. Después que, ¿cierto?, le habla de todas estas bienaventuranzas, les dice que vosotros sois la sal de la tierra. Le habla a sus discípulos, ¿cierto? Porque sabemos que él estaba hablando a quién ahí, a sus discípulos. ¿Ya? Y por consecuencia estaban todos escuchando. Después le dice que ustedes son la luz del mundo. Después les habla de cerca de la ley. Después les habla acerca de la ira. Le habla también acerca del adulterio. También le habla acerca del divorcio. También le habla acerca de los juramentos. Y en último lugar, habla del amor hacia los enemigos. El amor hacia los enemigos. Debemos amar a nuestros enemigos. Pero hoy, cierto, cerramos con el bienaventurado los perseguidos, que es lo que estamos viendo. Y quedamos la semana pasada en Mateo 10, 10:24. Esos textos, cierto, que dice que van a ser aborrecidos por causa de mí. Eso es lo que habla el texto ahí, van a ser aborrecidos, todos. Si usted es cristiano, va a ser aborrecido. ¿Por causa de quién? Del nombre de Cristo. Entonces, ¿quiénes van a ser estos perseguidos? La gente del reino. ¿De qué forma? Como bien lo leímos recién, con persecución. ¿Por qué? Por causa de nuestro Señor Jesús, por causa de Él. Pero nos dice que debemos ser bienaventurados. Eso nos está diciendo cuando seamos perseguidos. Cuando hablen de nosotros, cuando nos calumnien, cuando nos traten mal, por causa de Él. ¿Ya? No porque se lo ganó que le trataron mal, o porque hizo algo indebido y lo están tratando mal, sino que por causa de la palabra del Señor. Como leímos, ¿cierto?, el testimonio de esa mujer y le hablaba a su amiga acerca del divorcio. ¿Y qué pasó con la amiga? Se enojó. Se enojó, la trató mal. ¿Por qué? Porque no quería escuchar esas palabras. Y eso es sufrir por causa del Evangelio, hermano. Entonces eso va a ser cuando tenga que pasar. Pero tampoco es la idea, que también lo vimos, de que vamos a ser perseguidos de manera incesante, o sea, constantemente, sin descanso. No fue el caso, ¿cierto?, que nos muestra la Escritura, no fue el caso de Pablo, ¿cierto?, ni de Cristo, ni de los apóstoles, ninguno de ellos. Porque hubieron ocasiones donde ellos disfrutaron de un tiempo de respiro, un tiempo familiar. Jesús con María, con Marta, con Lázaro, los apóstoles también con Jesús disfrutaron de momentos de oración, de momentos de comunión. Entonces, también había momentos en que ellos podían descansar. Entonces, la persecución siempre va a venir a la vida del cristiano, y tal como lo muestran nuestros hermanos, los apóstoles, a ellos también les sucedió, y Cristo también dice que de la copa que Él beberá, nosotros también vamos a beber. ¿Ya? Y eso, cuando habla de la copa, habla del sufrimiento. Entonces, esta combinación, hermano, hace que esto sea un poco más tolerable. La Escritura habla y dice que no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana. Cuando estamos en tentación, cuando estamos en prueba, el Señor nos manda tentaciones o pruebas, sí, bien digo, pero son humanas, son cosas que podemos nosotros resistir, hermano. Así que cuando esté en prueba, en dificultad, no se eche a morir, porque juntamente el Señor con la prueba, con la tentación, ¿qué nos da? ¿Se acuerda o no? Él nos entrega la salida. Así de fácil. No nos ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará ser tentado más de lo que podemos resistir. Fiel es Dios. Él nunca nos va a dejar. Pedro estuvo al borde, ¿cierto? Pedro estuvo al borde de, no sé, de la muerte, del suicidio, de la tristeza, pero él era uno de los escogidos. ¿Qué pasó con él? Sufrió, lloró amargamente. Cristo le dijo,
Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte. Y él no le dijo, pero yo voy a guardarte, yo te voy a cubrir con mi sangre, como dicen muchos por ahí, ¿cierto? Antes de salir de la casa que deben cubrirse con la sangre de Cristo. Y lo usan como un amuleto. Él no le dijo nada de eso. Él le dijo, Satanás ha pedido para zarandearte, pero no te preocupes, yo te voy a dar la fortaleza. Yo te voy a sostener. Yo te voy a dar la fe. Yo te voy a dar la confianza, Pedro. En ningún momento le dijo, yo te voy a librar de todo aquello. Sino que le dijo, tú vas a sufrir, Pedro. ¿Y qué pasó después? Lo negó. Negó a su Señor. Lo maldijo. Y después lloró amargamente, hermano. Pero él pasó por todo eso. Y eso, cierto, le demostró a Pedro que él era uno de los elegidos, uno de los fieles del Señor. ¿Por qué? Porque soportó la prueba, hermano. Y así nos pasa a los que son verdaderos hijos de Dios. Soportan la prueba, soportan la tentación, soportan la dificultad. Cuando una persona, cierto, que se dice ser cristiana, viene la tribulación a su vida, el problema, la enfermedad, y se va, se enojan con el Señor muchas veces. Esa es una prueba indudable, hermano, de que no son cristianos, de que no son hijos de Dios, porque el Hijo de Dios soporta, lo tolera. El Hijo de Dios está siempre ahí dando gracias, aunque esté como Esteban, que lo apedrearon. ¿Y qué dijo él? Señor, no les tome en cuenta ese pecado. No les tome en cuenta ese pecado, dijo Esteban. Ese era un verdadero. ¿Judas qué hizo? Se ahorcó, le dio cargo de conciencia, porque si hubiera sido un elegido, a lo mejor se hubiera dado cargo de conciencia y hubiera llorado amargamente igual que Pedro, porque ahí tenemos el contraste, ¿cierto?, entre Pedro y Judas. Un verdadero y uno falso. Ahí tenemos, ¿cierto?, la diferencia y el contraste que nosotros debemos siempre mirar, hermano. Porque a lo mejor alguna vez usted se ha preguntado si realmente es cristiano, o si realmente está en la fe, o si realmente es un hijo de Dios. A lo mejor se ha preguntado o se ha cuestionado en su vida. Cuando le surge esa pregunta, hermano, recuerde, recuerde su vida, vea qué está pasando en su vida, vea hacia dónde está mirando usted su vida, cómo está, cómo está alimentando su vida espiritual, cómo está alimentando la relación con el Señor, la relación en la familia, la relación con los hijos, con el esposo, con la esposa, cómo estamos alimentando todo aquello, hermano. Y ahí vamos a ver si realmente estamos en la fe, seguimos perseverando, continuamos. Porque el Señor, como bien dijimos, no nos dará ninguna prueba, hermano, que no sea humana. Y debemos soportarlo, debemos seguir adelante, debemos continuar. Y cuando tenga que suceder todo esto, hermano, estará bien. Tenemos que soportar, tenemos que pasar por la prueba. No es que tengamos algún complejo de mártir o algo por el estilo. Y tampoco le damos la espalda a la dificultad, sino que, y tampoco, ¿cierto?, se hacen concesiones cuando estamos, cuando somos probados de parte del Señor. Entonces la persecución, hermano, debemos seguir adelante por esta promesa maravillosa que nos entrega el Señor. Bienaventurados son y tendremos la recompensa que seremos llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y persigan. Bienaventurado, ¿cierto? Es la palabra clave acá. Siéntete feliz, siéntete contento, hermano, cuando por causa de la palabra del Señor, por causa del Evangelio, por causa del cristianismo, por causa de la iglesia, te persigan. Por causa del Señor, hablen falsas cosas de ti. Alégrate, dice acá. No dice que te achaques, que te pongas a llorar, que reprendas al diablo. Gózate, alégrate. Recuerda, hermano, que estamos de paso por esta tierra, no. Estamos de paso por este lugar. Unos cuantos años y después nos despedimos de esta tierra. Unos antes, otros un poquito más adelantados que nosotros. Porque la vida no la tenemos comprada. En cualquier momento Dios puede disponer de nuestra vida, hermano. Por eso debemos vivir el día a día, como dice la palabra del Señor, cuando habla de que la salvación es hoy. No es mañana, no fue la salvación, no será la salvación, sino que es hoy, ahora. Ahora es el tiempo.
Lo que perdamos en este mundo, hermano, lo ganaremos de manera múltiple en el reino de los cielos. Esa es una verdad que está en las Escrituras. Cualquier cosa física que perdamos, la recompensa eterna nos compensará de manera infinita. Por eso habla, ¿cierto?, que debemos hacer tesoro en los cielos y no en la tierra. Pablo decía: yo considero los sufrimientos del tiempo presente no dignos de ser comparados con la gloria venidera que será regalada a nosotros. Pablo, increíble estas palabras, ¿cierto? Dice: no considero los sufrimientos de este tiempo. Este tiempo presente dice que no son dignos de ser comparados con la gloria venidera. O sea, lo que nos pueda pasar en esta tierra, hermano, no se compara con lo que vendrá. No se compara con una eternidad con el Señor en los cielos. Nada es comparable a eso, hermano. Entonces lo que perdamos aquí nunca puede ser comparado con lo que ganaremos en el reino de los cielos. Entonces acá dice bienaventurado y lo dice dos veces de manera enfática, repitiendo bienaventurado, esta palabra que significa, como lo hemos venido viendo sobre todas estas bienaventuranzas, que es feliz, ¿cierto? Dichoso. Siéntete feliz, siéntete dichoso cuando por causa de Cristo sean avergonzados, vituperados. Va a haber una bendición en la obediencia, hermano, que tengamos nosotros con el Señor. José fue perseguido por sus hermanos. ¿Recuerdan, cierto? Cuando habla de ese texto de que él fue vendido por sus hermanos y fue por causa de la justicia, hermano. Terminó en un pozo él, en el desierto, menospreciado, odiado, perdón, y Dios lo levantó de ahí. Que José pudo haber dicho: hasta aquí nomás llegué, ¿cómo salgo de acá? Estoy frito. Pero él era un hombre escogido por Dios y él tenía, hermano, él sabía lo que vendría y él sabía que todas las cosas que le sucedieran a él iban a ser para bien. Dios lo levantó, lo hizo primer ministro en Egipto. ¿Y qué es lo que necesitaba, qué es lo que fue esencial acá en José? Fue la paciencia, hermano. Pablo también nos habla de eso, de corramos la carrera con paciencia. ¿Por qué? Porque esto no es para el que quiere, ni para el que corre, ni para el que lo busca, sino para el que Dios tiene misericordia. Para Él es la salvación. Si nosotros estamos aquí, hermanos, es porque Dios tuvo misericordia de nosotros, porque Él nos escogió. No porque usted buscó, no porque usted corrió. Asimismo José, él estaba en los planes del Señor y fuera como fuera, los planes se iban a cumplir. ¿Qué pasó con Jonás? Porfiado. Porfiado, ¿cierto? Tenemos a un Jonás ahí porfiado que al final de cuentas, hermano, Dios tomó todos los medios necesarios y cumplió lo que se había propuesto con este hombre. Aunque él decía que él no iba a ir, lo mandó a Nínive, se fue para otro lado y al final Bueno, ustedes conocen la historia, hermano. Entonces ahí vemos cómo Dios cumple sus propósitos, cumple sus planes, a pesar de que nosotros a veces somos un poco porfiados, hermano. José tuvo esa paciencia que a veces a nosotros nos falta. Jeremías fue arrojado en un calabozo nauseabundo debido a su vida justa. ¿Por qué lo encerraban? Por causa de la justicia. Dios lo levantó de ahí, ¿cierto? Y lo hizo un hombre honorable. También su nombre fue honorable. Fue un gran profeta del Señor, usado de manera maravillosa por parte del Señor, por su palabra, por sus revelaciones. Entonces, si estamos dispuestos, hermano, a pagar ese precio ahora, Dios dice que la gloria que será revelada es incomparable. Lo que vendrá, hermano, es incomparable, no lo podemos comparar con nada de este mundo. Entonces, bienaventurados son los perseguidos, de ellos es el reino, hermano. ¿Y de qué reino habla acá? Bien habla de todos los conceptos involucrados en esta palabra, hermano, en el reino.
del aquí y del ahora, de nuestro Señor morando juntamente con nosotros, revelándonos, ¿cierto?, la verdad por medio de su palabra, la plenitud también de la vida del reino espiritual que vendrá, que será la gloria venidera. Y, ¿cierto?, es un todo, porque si bien no estamos sentados, la palabra dice que estamos sentados como a la diestra del Padre, si bien estamos acá, ¿cierto?, pero la Escritura lo revela en un sentido futuro. ¿Por qué? Porque el reino lo tenemos acá nosotros ahora, que es nuestra, ¿cierto?, nuestra vida cristiana, nuestra iglesia, nuestros hermanos, todo lo que podamos vivir en el Evangelio. Pero hay el reino, ¿cierto?, espiritual, que es el venidero, el que va a revelarse cuando Cristo venga o cuando nosotros partamos de esta tierra y nos vamos al cielo. Entonces va a venir también un tiempo cuando el cumplimiento físico y la vida del reino nos va a pertenecer. Esa tierra renovada que habla la Escritura que en Pedro, que será renovada, que será quemada con fuego. Y yo pienso que después de eso, ¿cierto? Nosotros moraremos acá en la tierra junto con el Señor, como dice Apocalipsis. Porque todo va a ser consumido por el fuego. Y todo va a ser renovado, hermano. Cuando se habla de fuego en la Escritura, habla de renovación. Habla de estar renovado. Porque eso es lo que hace el fuego, ¿cierto? El fuego saca, así como del oro saca la impureza, nosotros también tiene que sacar la impureza en los tiempos de cuando pasamos por el fuego o cuando pasamos por el desierto. Pero en el tiempo futuro, hermano, ya estaremos con el Señor. Nada de esto va a importar. Nada. Estaremos con Él para siempre. En Marcos 10, palabras de Pedro. He aquí hemos dejado todo y te hemos seguido. Son palabras de Pedro hablándole al Señor. Jesús le responde y le dice, no hay hombre que haya dejado casa o hermano o hermanas, o padre o madre, o esposa o hijo, o tierra por mi causa y la del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Ese es el cumplimiento actual. Casa, hermano, hermana, madre, hijo, tierra, persecuciones. Y en la época venidera, vida eterna. Dios nos va a recompensar, hermano. Pero ¿estamos por la recompensa? ¿Estamos por los panes y los peces, como se dice, cierto, en el lenguaje coloquial cristianoide? ¿Por los panes o los peces? ¿O estamos porque queremos servir al Señor? Yo creo que lo segundo, ¿cierto? Queremos servir al Señor, queremos ser instrumentos de Él, y Él hable por medio de nosotros para predicar la palabra, para, bien digo, predicar el Evangelio y el Espíritu Santo pueda tomar el control de aquellos que escuchan. Porque recuerden que no depende de nosotros convencer a nadie de que sea cristiano o de que venga a la iglesia, sino que solamente se predica el Evangelio. Y cuando la tierra es buena, ¿qué pasa con eso? Hay un fruto. Cuando la tierra es buena se produce un fruto y la gente recibe la palabra del Señor. De repente somos tan miopes, hermano, que queremos proteger el momento actual, en lugar de entregar ese momento a Dios y asegurarlo para siempre en un peso eterno de gloria. A veces nos aferramos, ¿cierto?, a esta vida o nos encerramos en todo lo que es lo secular, hermano, y se nos olvida lo espiritual. A veces tenemos problemas y se nos olvida que tenemos un Dios que nos puede sacar de esa dificultad. A veces estamos hundidos espiritualmente y se nos olvida que tenemos un Dios poderoso. Y así como levantó a estos grandes profetas, como levantó a José después de estar en un pozo, así mismo lo puede hacer con nosotros, hermano. Y se nos olvida eso. Se nos olvida, nos olvidamos, hermano, de que tenemos un Dios poderoso. Un Dios que todo lo puede hacer. Y si entregamos esas cargas al Señor, será mucho más fácil, hermano. Mucho más fácil. Entonces el reino de los cielos será el regalo de esta bienaventuranza.
Y la primera bienaventuranza, hermanos, si, no sé si lo notó, comenzó con la promesa, de ellos es el reino de los cielos. Y la última bienaventuranza, ¿cierto? Termina de la misma forma. Comienza ofreciendo el reino de los cielos y termina ofreciendo el reino de los cielos. Porque allá estaremos, hermano. Allá estaremos con el Señor. Y lo que realmente nos está diciendo acá es que la promesa primordial de la bienaventuranza es que usted se convierta en un ciudadano del reino, ahora y para siempre, en el futuro. Entonces nos habla de la vida del reino, hermano, importante. Y esto que nos ofrece el Señor es algo eterno, algo que no puede ser corrompido en esta tierra. El mundo nunca podrá afectar esta posesión que tenemos nosotros del reino, porque es nuestro, hermano. Nuestro Señor nos dio un Dios eterno, que da cosas eternas, nos da cosas temporales. La salvación es eterna, es para siempre. No es algo temporal, no es algo que tú te ganas y después lo puedes perder. No, Dios te llama y te llama para siempre a su reino. Entonces la persecución, hermano, siempre va a estar ahí, siempre. No se sorprenda. Pedro también habla de eso. No te sorprendas cuando venga la prueba. No te sorprendas cuando te pidan razón de tu fe, de lo que tú crees. Va a estar ahí siempre la persecución, hermano. Y cuando es soportada esta persecución de manera dispuesta, la promesa es nuestra. Somos parte del reino y todo lo que el reino puede darnos de manera posible. Todo será nuestro cuando nosotros soportamos esto de manera dispuesta. Como lo dijimos delante, no tratamos de ser una especie de mártires, ¿cierto? No nos creemos unos mártires por sufrir la prueba, sino que la soportamos con gozo, con alegría, sabiendo que eso va a pulir nuestra vida. Conociendo eso, hermano, que todas las dificultades o todo lo que nos pueda pasar en esta tierra siempre va a ser para el beneficio de nosotros. No tenemos una gran mansión en la tierra, ¿cierto? Pero algún día la tierra, pero algún día la vamos a tener en el reino de los cielos, que será la casa de nuestro Padre. Jesús dijo, voy a preparar moradas. Voy a prepararlas. ¿Para qué? Para que cuando vayan al cielo, ahí yo los voy a recibir. Estaremos en la casa de nuestro Padre, hermano. Volveremos a casa. Esa es la realidad. Volveremos a casa. Si bien no tenemos grandes cosas en esta tierra, hermano, pero en el sentido espiritual sí las tenemos. Sí las tenemos. ¿Dónde? En el cielo. Hagan tesoros, ¿dónde? En el cielo. Donde la polilla ni el orín corrompen. Donde ladrones no minan ni hurtan. Ahí debemos hacer nuestros tesoros. Y todas estas cosas, hermano, en cierto modo nosotros debemos, yo siempre lo digo, cuando Dios te bendice, tú debes bendecir a los demás. Debemos bendecir a nuestros hermanos. Estar dispuestos siempre nosotros, ¿cierto?, a ofrecer todo lo que tenemos para el bien de la iglesia o para el hermano en necesidad. ¿Por qué? Porque todas las cosas son de quién. Yo puedo decir que son mías, ¿cierto? Mis posesiones, las posesiones suyas son suyas, pero la Escritura nos enseña que nosotros, todo eso es del Señor. Y si es del Señor, tiene que estar disponible también para los hermanos, para todos, para el que necesite. Y eso debemos hacerlo, hermano, porque son cosas que están en esta tierra, en este mundo, que el día de mañana van a pasar. Lo verdadero, lo esencial es eso, compartir, como lo hacían, ¿cierto?, en la iglesia primitiva, la primera iglesia, cuando vendían todas sus posesiones y la traían a los pies de los apóstoles. Aunque en día de hoy eso está muy manoseado, ¿cierto? Porque hay pastores que hablan, citan esta escritura y, y hay gente muy bien intencionada, gente buena, de fe, de un buen corazón, venden sus propiedades y entregan la plata a los pastores. Pensando, ¿cierto?, que están sirviendo al Señor y no es así, lo están engañando. Eso pasó en ese tiempo. ¿Por qué? Porque fue el primer avivamiento, hermano, de la iglesia, donde nació, donde surgió la iglesia del Señor.
Y ellos lo hacían por eso, porque vivían todo en comunidad. Los apóstoles los enseñaban, los apóstoles los guiaban a ellos. Y recibían todo esto, lo ponían a los pies de los apóstoles porque propiedad de todo lo que ellos tenían para bendecir y para ayudar a la obra del Señor. Pero ese fue un despertar en ese tiempo, hermano. El día de hoy ya no podemos hacer ese tipo de cosas. Si bien, claro, un hermano, yo he sabido de hermanos que han donado terrenos, sitios o cosas a la iglesia porque le ha nacido el corazón o porque pueden hacerlo y está bien, pero cuando se persuade a la persona para hacerlo, eso es incorrecto, hermano. Hay pastores que hacen eso y eso no se hace. Si bien todo lo que tenemos es para compartir y entregado por el Señor. Entonces somos, como dice la Escritura también, administradores de Dios. Administramos su palabra, administramos toda la riqueza o todo lo que Él nos pueda entregar. Entonces todo esto, hermano, nuestra postura ante todas estas cosas que estamos hablando sobre ser perseguidos, la postura final del cristiano o la actitud que debemos tener nosotros, lo dice en el verso 12. Dice, gozaos. Cuando le estén disparando flechas, gócese. Cuando lo están gritando, cuando lo están insultando, dice acá, gozaos. Cuando lo están hablando a sus espaldas, o el pelambre, ¿cierto?, que conocemos, gozaos, dice. Cuando lo estén atacando, gócese. La palabra cairó, que la vimos, ¿cierto? Y habla de estar gustosos, de estar realmente gustosos. Es lo mismo, hermano, que cuando tenemos problemas y tenemos paz en el corazón. Podemos estar con el agua al cuello, pero tenemos paz en el corazón. ¿Qué habla de eso? De una persona espiritualmente sana, hermano. ¿Por qué? Porque comprende que tiene a Dios al lado de él. Y si está ahí con el agua al cuello, Dios no le va a dejar que se ahogue. Pero lo va a tener ahí porque algo quiere con usted. Gózate, alégrate. Lo mismo dice acá cuando seas perseguido por causa de la justicia, por causa del reino del Señor. Gózate y alégrate. Estén gustosos. Alegraos. Esta palabra alegraos significa salten y griten de gozo. Ahí lo enfatiza, aún más, ¿cierto? Dice primero, estate gozoso y después dice, añade y dice, salta y grita de gozo. Cuando te estén persiguiendo, cuando te estén apuñalando por la espalda, cuando estén hablando de ti a tu espalda, gózate y salta y grita de alegría. Parece una broma, ¿cierto? Entonces, estate feliz, hermano, cuando seas perseguido. No se oye como algo muy grande, ¿cierto? Pero es lo que la Escritura nos enseña. Entonces hay dos razones, hermano, por las cuales debemos estar felices por eso. En primer lugar, verso 12, porque grande es vuestro galardón en los cielos. Hay una recompensa, dice acá, grande es vuestro galardón. Después dice, grande, no, es lo mismo. Sí, grande es vuestro galardón en los cielos. ¿Cuánto dura el cielo, hermano? Sabemos que el Señor, nuestro Dios, nuestro Padre, no habita no habita en el tiempo, Él habita en la eternidad. Y como bien lo dijimos, si nuestro Dios es eterno, este galardón tiene que ser de igual forma eterno. O sea, el cielo también es eterno, para siempre. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto duran las cosas aquí en esta tierra? Todo se va corrompiendo, ¿cierto? Es como la vida del hombre que es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y después se desvanece. Entonces el cielo dura para siempre, hermano. Y aquí, este tiempo es un tiempo finito. Vamos pasando por esta tierra, hermano. Yo cumplí 40 años y miro hacia atrás, veo a mis hijos grandes ya, adultos, y yo digo, el día de mañana ya no vamos a estar. Me pongo ahí a filosofar.
no vamos a estar y pienso que es tan corta que es la vida y que a veces nos enrollamos tanto por tonterías, por cosas que no tienen sentido, hermano. Y pienso en eso. Pienso en mi juventud, cuando comencé a trabajar, cómo el Señor siempre me ha bendecido a pesar de todas las cosas. Y, y se piensa en eso, pues, hermano, en que el día de mañana, ¿cuánto tiempo ya me va a quedar de vida? No lo sé. Tengo varias enfermedades que capaz que no dure mucho, pero lo importante es dejar una huella aquí en la tierra, hermano, pero dejar una huella, una buena huella, algo lindo, algo hermoso. Y le doy gracias al Señor por tenernos acá, por esta iglesia, ¿cierto? Por mis hermanos que están acá, porque siempre podemos servir al Señor en la iglesia, siempre podemos servir a nuestros hermanos. En primer lugar, ¿cierto? Servir a nuestra pareja, a nuestro esposo, a nuestra esposa. Y eso es lo importante, hermano, eso es lo lindo del Evangelio. Por eso a veces no debemos ya, hermano, enfocarnos tanto en las cosas materiales o en lo que podamos adquirir en esta tierra, porque es tan corto el tiempo, hermano. Es mejor disfrutar a tu gente, disfrutar a la familia, disfrutar todo lo que Dios ha entregado en nuestras manos. A mí siempre me dicen, oye, ¿y el otro camión? ¿Y los otros camiones cuándo? No, si así estoy bien, les digo, yo no quiero más, no quiero más. Con eso, con lo que el Señor me ha bendecido, está bien. He podido, gracias a Él, bendecir, ¿cierto?, a hartas personas también. Y, y ese es el punto importante, hermano, de ya no seguir, ¿cierto?, con esta, como lo decía el hermano José delante también, enfocarnos en las cosas del Señor, en las cosas de Dios, en lo espiritual. A mi hija yo siempre le hablo, enfocarse, ¿cierto? Ella, claro, tiene su trabajo, el día de mañana se va a casar, va a tener hijos, va a tener una familia. Y siempre le hablamos de eso, ¿cierto? De enfocarse, obviamente todos queremos tener nuestras cosas, en primer lugar nuestra casa, que todos la anhelamos cuando somos jóvenes, tenemos matrimonio, pero no enfocarse en lo material en sí, sino que dejarle todo reposar en quién, en el Señor, reposar en Él, en que Él nos va a regalar los medios, Él va a tomar lo necesario para bendecirnos. ¿De qué debo preocuparme yo? De mi vida espiritual, de hacer el bien a mi prójimo, de estar bien con el Señor, porque teniendo una relación con el Señor, hermano, lo demás es secundario. Secundario, ¿por qué? Porque Dios se va a preocupar de todo lo demás, de lo que te falta, de tu casa, del alimento, del trabajo. Él dice que no nos va a dejar, dice que los pajarillos no se levantan o no aparecen ahí preguntándose qué van a comer, sino que Él los sustenta y dice el Señor, ¿y cuánto más vosotros? Y se preocupa de los pajaritos, ¿qué vale más el pajarito o nosotros? Nosotros valemos mucho más que ellos. Entonces, ¿cuánto más vosotros? Dice. Por eso debemos preocuparnos de hacer tesoros en el cielo, donde tendremos este galardón, hermano. Preocuparnos por las cosas espirituales y el resto será añadido. Va a ser añadido el resto, pero para eso debemos tener fe, debemos tener confianza en el Señor, porque a veces nos desesperamos y decimos, ¿y dónde está el Señor? ¿Y dónde están las promesas? Y a mí me falta esto, me falta lo otro. ¿Y dónde están las promesas del Señor? Es porque algo anda mal, hermano. Haced tesoro en los cielos donde la polilla y el orín no corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan. No coloquemos aquí los tesoros, hermano, sino en la tierra, porque todo acaba de desaparecer, pero el cielo es eterno. Tenemos un galardón, un premio eterno en los cielos. Entonces vamos a estar ahí para siempre, hermano, y acá vamos a estar quizá unos 20 o 30 años más. Entonces hay poco tiempo para hacer tesoro en los cielos. Debemos tratar de estar siempre haciendo, atesorando con el Señor. Y el día de mañana, ¿cierto? Estaremos con nuestro Padre y como dije en delante, todo esto atrás va a pasar. Será todo algo pasajero, algo que no sé si lo olvidaremos, hermano, no estoy muy claro en ese punto. Si olvidaremos cuando estemos en el cielo o tendremos otra revelación, no lo sé. Pero hagamos esos tesoros en los cielos. Trabajemos en lo espiritual. Grande el galardón. Y esta palabra grande significa lo que realmente dice, hermano, grande, grande. Polus, es la palabra en el griego, polus. Y habla de abundante. También es usada en Efesios 2:4 para hablar de la abundancia, en la plenitud de la recompensa.
Entonces debemos servir nosotros con un motivo correcto, hermano, de amor. No por un motivo de que vamos a tener una recompensa, sino por un motivo de amor y Dios se encarga de lo demás, del resto. Servir por amor. Y si el Señor escoge recompensarnos, gloria a Dios. Entonces lo voy a tomar todo y se lo voy a devolver en humildad. Todos los regalos que Él me ha entregado, hermano. En primer lugar, de nuestra vida espiritual, el regalo de la salvación, el regalo de tenernos en este lugar, hermano. En el cielo no va a haber ninguna persona orgullosa. Ahí no existe el orgullo. Nadie va a poder jactarse. En primer lugar, porque la salvación no depende de nosotros. Porque si fuera así, estaría lleno de personas orgullosas en el cielo. ¿Por qué? Porque uno diría, yo me gané mi salvación porque construí un asilo, yo me gané mi salvación porque fui un buen cristiano, porque yo oraba, entonces yo me gané mi salvación. Entonces tendríamos algo de que jactarnos en los cielos y no es así, hermano. Todo siempre va a ser en humildad hacia nuestro Dios, que es nuestro Creador, nuestro Padre, y quien nos salvó. Esa es la razón porque todo esto, hermano, bendiciones, todo lo espiritual y todo lo venidero será entregado en el cielo, porque acá en la tierra se corrompe. Y si nos lo diera ahora el Señor, lo corromperíamos nosotros mismos, ya que somos carne. Y la carne es pecado, la carne es igual a pecado. Pablo dice, he estado haciendo lo que hago en toda mi vida, sirviendo al Señor. Entonces, con eso en mente, al final de Timoteo, Pablo dice, sé que me espera una corona de justicia, la cual el Señor, el juez justo, me dará en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Entonces no hay nada de malo, hermanos, con anhelar ese día. Pablo decía, yo no, si me dieran a elegir, yo me gustaría estar en el cielo. Y dice que sería muchísimo mejor estar allá. Pero dice, soporto y quiero estar acá en la tierra por amor de mis hermanos. Porque falta mucho por recorrer, decía Pablo. Pero si me dieran a elegir, yo estaría en el cielo. Yo sé que muchos de nosotros preferiríamos también eso. Yo preferiría estar en el cielo, hermano. ¿Por qué? Porque acá problemas, dificultades, que esto aquí, que esto allá, que me duele, que la fatiga, que la diabetes, que la pastilla, no. Mejor estar en el cielo. Un cuerpo, cierto, glorificado, sin achaques, al lado del Señor, imagínense. ¿Se puede imaginar eso, hermano? Al lado de nuestro Padre, donde ya no habrá llanto, no habrá sufrimiento, sino que estaremos con Él para siempre, hermano. Entonces me espera una corona de justicia, dice Pablo. Él la tenía clara, hermano, clara. Dice, él me espera una corona, la cual el Señor, el juez justo, me dará en aquel día, y no solo a mí, sino a aquellos que aman su venida, sino que a mis hermanos, estaba hablando él. No solamente me la dará a mí, sino a mis hermanos y a los que van a venir por delante también, que somos todos nosotros y todos los que vendrán, todos los que recibirán al Señor. Entonces no hay nada de malo con anhelar ese día, hermano, y esa corona. Si ese es el regalo de amor del Señor para mí. Entonces debemos recibir ese regalo de salvación, hermano, ese regalo precioso que nos ha entregado. La segunda razón por la que debemos estar gozosos es porque persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Los persiguieron y también nos van a perseguir a nosotros. Entonces usted sabrá sin lugar a duda, hermano, que usted pertenece a Dios porque le estarán haciendo a usted exactamente lo mismo que le hicieron a aquellos profetas. Si bien acá en Chile aún no persiguen la iglesia, hermano, pero hay lugares donde persiguen a las iglesias, matan a los pastores, matan los congregantes también, con religiosos extremos, y básicamente se cumple la palabra acá, hermano. Es triste, hermano. Ojalá no alcancemos a pasar por todo eso, hermano, pero es triste ver, imagínense una iglesia que entren y maten a sus congregantes, maten al pastor, maten a la familia. ¿Por qué? Porque no comparten las verdades que de ellos. Intolerantes, ¿cierto? Y la palabra dice que debemos alegrarnos, que debemos gozarnos. Hay que estar ahí en esos zapatos, hermano. Hay que estar en esos zapatos para ver qué es lo que pasa, qué es lo que pasaría, ¿cierto?, con nuestra vida. Y ahí es donde nosotros realmente vamos a ver si
¿Estamos en la fe o no, hermano? El mundo no persigue a personas, ¿cierto?, que no son profetas de Dios o que no son cristianos. No persigue a personas que no hablan del mensaje de Dios. En Mateo, más adelante, en el capítulo 22, verso 33, hay una parábola y habla de alguien que plantó una viña, construyó una cerca y cavó un lagar. Construyó una torre y se lo rentó a unos granjeros. Él se fue lejos a un país y este hombre, ¿cierto?, hace referencia a Dios. Envió a sus siervos, a los granjeros, que estos vendrían siendo los profetas de Israel, a los que alquilaron, ¿cierto?, esta granja. Y ellos tomaron a los sirvientes, a unos los golpearon y a otros los mataron, a los profetas en este caso. Después le hicieron lo mismo y hasta que él envió a su hijo. Dijo, le van a tener más respeto a mi hijo. ¿Y qué hicieron con él? También lo mataron. Es lo mismo que habla de la venida del Señor Jesús. Él vino a esta tierra, él vino a Israel y lo mataron. No respetaron ni a los profetas, no respetaron ni al hijo. Por tanto, dice en el capítulo 23, verso 31, por tanto ustedes son testigos contra vosotros mismos de que son los hijos de aquellos que mataron a los profetas. Lleven pues la medida de sus padres, serpiente, generación de víboras, y le hace una pregunta, le dice, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? Háganlo entonces. Soy un cristiano, mátenme. Los profetas hicieron lo mismo, con nuestro Señor hicieron lo mismo. No están haciendo nada diferente de lo que hicieron sus padres, le está diciendo acá el Señor. Nada diferente. Porque ellos mataron a los profetas, a todos, hermanos. El profeta que venía y les hablaba de arrepentimiento, ellos lo mataban porque no les gustaba que les hablaran de eso. Por eso anduvieron vagando también en el desierto, porque eran duros de corazón, hermano. Un viaje de unos días se transformó en un viaje de 40 años. ¿Por qué? Por la dureza del corazón. Y asimismo, después le pasó a sus descendencias, hasta que llegamos a Cristo, donde, como bien lo sabemos, lo mataron. En el capítulo 11 de Hebreos, verso 32, dice que todas estas personas sufrieron esto y aquello. Las persecuciones, ¿cierto? Los despojos de sus bienes. Y todo lo sufrieron, hermanos, por causa de la persecución que tenían ellos. Pero ellos lo recibieron y lo tenían todo por un gozo, porque sabían y comprendían lo que vendría. Si me siguen y predican mi verdad y viven mi verdad, el mundo los va a perseguir. Regocíjese porque puede tener la confianza de que pertenece a la línea justa y a esa descendencia del reino de los cielos y de los profetas. Gózate y alégrate, hermano, por eso. Entonces la persecución es una verificación de que usted pertenece a una descendencia justa. Si lo están persiguiendo por causa del Evangelio, gócese, hermano, porque es un verdadero cristiano. Y esa es la seguridad del creyente. Entonces Él ofrece la salvación. ¿Y cómo se obtiene? Siendo un ciudadano del reino. Entonces, esto no viene de una prescripción teológica, hermano. La seguridad no viene de saber que usted hizo una decisión, ¿cierto?, hace mucho tiempo, una confesión de fe. La seguridad viene de ser que usted viene, ¿cierto?, de que usted está viviendo una vida conforme al corazón del Señor y contraria, ¿cierto?, a lo que el mundo ofrece. Esas son las pruebas, ¿cierto?, de que usted es hijo del reino. Persecución y una vida contraria a la del mundo, contrario a lo que hace el mundo. En Lucas capítulo 21, ya con esto estamos casi terminando, dice, pero antes de todas estas cosas, dice nuestro Señor, echarán sus manos sobre vosotros y los van a perseguir, los llevarán a la sinagoga, a las prisiones y serán traídos delante de reyes y gobernantes por causa de mi nombre. Los persiguieron. Después dice, y será para vosotros por testimonio.
Ahí está lo que venimos hablando, hermano. Los van a perseguir, los van a llevar ante las autoridades, ante los reyes, ante la sinagoga, y será para vosotros por testigo. En otras palabras, todo esto se volverá un testimonio para usted de que usted le pertenece a Dios. Ese va a ser una prueba, hermano, indudable de que usted es hijo del Padre, hijo del reino, y va a ser una seguridad. El mundo no puede enfrentar nuestro tipo de vida, nuestro tipo de estilo de vida, no lo toleran, no es aceptable para ellos, ni siquiera lo entienden. Muchas veces critican, ¿cierto? El domingo a la iglesia, aquí van a la iglesia, a cantarle al Señor, a adorar al Señor. Aquí, Señor, Dios no existe, el diablo no existe. Y a la gente del mundo no le importan estas cosas, ¿no? Hablan de religiones, hablan de que somos locos, pero no importa, hermano. Ellos no entienden todo esto, no entienden la vida espiritual. ¿Por qué? Porque ellos están muertos espiritualmente. La Biblia los relata como muertos espirituales. Y eso es lo que no es aceptable para ellos, ni siquiera lo entienden. La pobreza de espíritu va en contra del orgullo de un corazón incrédulo. La disposición arrepentida, contrita, que llora por el pecado, nunca es valorada por el mundo indiferente. Un mundo endurecido, hermano, que no entiende estas cosas espirituales. El espíritu manso y callado que recibe el mal y no es pronto a vengarse, es considerado como algo sin valor y sin carácter. Eso pasa, ¿cierto?, cuando uno se queda callado, recibe el mal y no hace nada. Es un cobarde, es un gallina. Pero nosotros, ¿cierto? Pero el Señor en el mundo no valora estas cosas, sino que dice que somos unos cobardes. Nuestro Señor dice lo contrario. Entonces la dureza y crueldad de nuestro mundo, hermano, con la pureza del corazón, hace un fuerte contraste con la hipocresía y la corrupción. Y un pacificador no puede ser tolerado por el mundo contencioso. Es un antagonista. Somos antagonistas en este mundo, hermano. Crisóstomo, gran cristiano de tiempos antiguos, llamado ante el emperador romano Acadio y amenazado con la expulsión si no dejaba de proclamar a Jesús. Dice que respondió: Señor, no me puede expulsar porque el mundo es la casa de mi Padre. Entonces le dice Arcadio: entonces te mataré. Le dice: no, pero no puede porque mi vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces tus tesoros, le dice, serán confiscados. Respondió este hombre de manera enojada: Señor, eso no puede ser porque mis tesoros están en los cielos donde nadie puede meterse y nadie puede robar. Entonces te expulsaré de los hombres y no tendrás ningún amigo. Eso tampoco lo puede hacer, Señor, porque tengo un amigo en los cielos quien ha dicho: nunca te dejaré ni te desampararé. ¿Con qué le respondió este hombre? Con la escritura. En última, ya este hombre fue exiliado, ¿cierto? Y después murió. Grandes cristianos, grandes hombres. Entonces, ¿qué hay acerca de nosotros, hermano? ¿Cuáles son nuestras prioridades? Pregúntate ahí en tu corazón, hermano, ¿cuáles son tus prioridades ahora? ¿Qué se dice usted de sí mismo? ¿Qué es lo que resuena como verdadero acerca dentro de su mente y de su corazón? ¿En qué es lo que piensas, hermano? ¿Qué es lo que haces? ¿Dónde está tu mente ahora, en este momento? ¿Estás escuchando el mensaje o estás pensando en otra cosa? En lo que hiciste, a dónde fuiste, si viajaste, lo que vas a comer, lo que vas a almorzar. ¿En qué estás pensando cuando estás en la iglesia, hermano? ¿Entiendes lo que las bienaventuranzas nos trataron de decir en todo este tiempo, hermano? ¿Entiendes eso? Sería bueno repasarlos. No son los ricos, no son los orgullosos, no son los frívolos o los agresivos o los autosuficientes, los contenciosos, los favoritos de los reyes terrenales que entran al reino. Son los pobres, hermano. Esos entran al reino de los cielos, los mansos, los que lloran, los hambrientos, los sinceros, los pacificadores, los perseguidos. Ellos entran, hermano. Y la prueba de su ciudadanía es que son odiados por el mundo. Esa es la prueba de la ciudadanía del reino.
del cristiano, que es odiado por el mundo. Escuche bien, odiado por el mundo. Y termino con esta pregunta: ¿pertenece usted a ese reino? ¿Pertenece usted a ese reino? ¿Pertenecemos a ese reino? Oremos. Te damos muchas gracias, mi Señor. Cuando venga la tribulación, Padre, cuando venga la prueba, cuando venga la escasez a nuestra vida, queremos estar ahí nosotros, Padre amado, al pie del cañón y con esa fortaleza que solamente tú nos puedes entregar, mi Dios. Padre, cuando llegue esa persecución a nuestra vida, Señor, queremos estar ahí en el reino. Queremos nosotros ser tus hijos. Que esa prueba, Señor, indudable de que somos tus hijos, se vea reflejada cuando nos persigan. A veces nos quejamos por cosas tan vanas, Señor, cosas sin sentido. Cuando hay hombres y mujeres tuyos, Señor, muriendo alrededor del mundo por causa de tu nombre, Señor, por causa de tu evangelio, y nosotros a veces nos ahogamos en una gota de agua, Señor. Así somos a veces de malagradecidos, Padre, por todas las cosas que tú nos entregas. A veces no dimensionamos, Señor, la grandeza de tu amor. A veces no dimensionamos la grandeza de lo que tú nos has entregado en nuestras manos, de las bendiciones que nosotros tenemos. Un trabajo, una familia, un hogar. El sustento diario, Padre, que viene de parte tuya, mi Señor. Esas pequeñas y grandes cosas, Padre, que vienen de parte tuya, mi Dios amado. Gracias por enseñarnos por medio de esta bienaventuranza, Señor, que los que son hijos del reino son unos bienaventurados, son felices, son dichosos, son contentos, Padre, que te tenemos a ti, mi Señor. Y todo lo que nos pides tú es que seamos pobres en espíritu, que lloremos por nuestro pecado, Señor, y que sigamos adelante, que continuemos, que nos levantemos, que sigamos caminando, porque el caminar del cristiano, Señor, es con paciencia. Nadie nos apura, Dios, nadie. Y si caemos y resbalamos, ahí estás tú, mi Señor, para levantarnos, para socorrernos y para darnos ese empujón que a veces nos hace falta, mi Señor, para continuar. Gracias por ser tus hijos, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos. Gracias por esta iglesia, Padre, que tú has levantado, Señor. Gracias por cada una de la vida de nuestros hermanos. Gracias por las familias que están representadas en este lugar. Bendíceles en gran manera, Señor. Aumenta su fe cada día. El pan y el agua no falten en sus mesas, mi Señor. Es tu promesa, Padre amado. Al que esté enfermo, al que esté en dificultad, mi Señor, dale esa fe, esa confianza plena, Padre, de que usted, mi Señor, es grande, más grande que cualquier problema, que cualquier dificultad. Y que en usted, mi Señor, podemos apoyarnos. En usted, Padre, podemos nosotros echar todas nuestras cargas. Usted, que es fiel y justo, nos dará esa salida, mi Señor. Gracias, Padre amado de Dios. Gracias por tu palabra, por tu mensaje. Gracias porque podemos tener este lugar donde congregarnos, Señor. Ayuda a todas aquellas personas que están sufriendo inundaciones, Señor. Muchas personas que están aisladas en este momento, Padre, debido a las fuertes lluvias que están cayendo. Ayúdalos, Padre. Ve a ayudar a esas personas, a esa gente que a lo mejor han perdido sus bienes, sus hogares, sus pertenencias, Señor. Ve a ayudar y ve a bendecir, Padre amado. Te dejamos todo esto en tus manos, mi Señor. Te damos gracias por todo lo que cada día entregas a nuestra vida, mi Señor. Nos despedimos el uno del otro, pero no de tu presencia, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Señor. Dios les bendiga, hermano.